Bien, hablemos entonces del actor Gabriel Spencer, que era un señor nacido a fines del siglo XVI en Londres. En verdad, hay que decir que su madre era prostituta. Ajá. Y regenteaba un burdel. Esto parece una contradicción. En general, quienes regentean los burdeles no son las prostitutas. No. Pero bueno, en este caso era así. Hospedaba allí a 3 muchachas y bueno, tenía una clientela estable y todas las noches visitaban a estas chicas las mismas personas. Había un capitán, un grupo de actores y el burdel funcionaba de esa manera. Nadie sabe quién fue el papá de este muchacho Gabriel, pero sí se sabe que su madre recurría a él para que le prestara ayuda en cuestiones, digamos, domésticas. Sí. Los comediantes que visitaban, como se ha dicho, el burdel, eran en su mayoría modestos actores sin puesto fijo, que desde luego vivían a los tropezones y se mantenían con poco dinero, ¿no? Actuaban en pueblos de las afueras de la ciudad y todos ellos se llevaban muy bien con el chico, con el pequeño Gabriel. En sus ratos libres le enseñaban algunas ráfagas de tragedia y lo hacían declamar, Ya era un lugar común en aquellos tiempos ciertas formas de declamación, con la cabeza erguida, un brazo doblado sobre la cadera, y pienso en lo que se llama la declamación interpretativa, que es una forma actoral que hoy en día no se practica mucho. Recuerdo a Pedro López Lagar, a Margarita Xirgu. Ellos pensaban que el centro de la actuación estaba en la voz y no tanto en el cuerpo. Hoy más bien se piensa exactamente lo contrario. Bien, no tengo nada que decir al respecto. Bueno, un día a Gabriel le regalaron un antifaz y también le regalaron un pequeño puñal de madera y una pieza de tela carmesí toda desteñida. Y mientras su madre y las otras damas hacían su trabajo, Gabriel declamaba a grito pelado en los pasillos los versos que se aprendía. Pero en una ocasión los actores llevaron a Gabriel al teatro. Estuvo en el que se llamaba La Cortina Verde y vio obras de Shakespeare y de Marlowe y se hizo amigo de los actores que trabajaban allí y que respondían, como hacían muchos actores, a las órdenes de un tipo que los empleaba. Al cumplir los 15 años, los actores de la... Cuando Gabriel cumplió los 15 años, supongo yo, los actores de La Cortina Verde se dieron cuenta, justo ese día, ¿no? Qué raro, de que Gabriel era un muchacho singularmente agraciado y de formas muy delicadas. Y se les ocurrió que podía representar papeles de mujer. Como bien sabemos, ninguna dama podía subir a escena en aquellos tiempos. O sea, todos los papeles lo hacían. Hablaron con la vieja y la vieja no tuvo problema. ¿Qué problema? Entonces ingresó Gabriel Spencer en la compañía del duque de Nottingham y allí le enseñaron a usar los maquillajes de escena. Solía en aquel tiempo abrirse las orejas de los que aceptaban papeles femeninos para que pudieran llevar aros. En realidad no les abrían las orejas, les hacían pequeños agujeros para que... Sí, claro. Claro, porque yo he dicho, les abrían las orejas como si el aro fuera una cosa de un lápiz. No es una mala idea. El público, hay que decir inmediatamente, no participaba ni por un instante de la burla a la que podía someterse un hombre disfrazado de mujer. No, bueno. O sea, era tan natural aquella situación, aquella rareza escénica se había hecho tan habitual que nadie reaccionaba ante ella. Aceptaban inmediatamente el código. Prohibir a las mujeres, los actores se hicieron de mujer, acompañados respetuosamente por el público. No había esa tendencia a la mofa que tienen algunos vivillos actuales. Si no hubiera sido de este modo, las letras de aquel tiempo, las letras de Shakespeare, se hubieran diluido quizá en la mofa, en la parodia, en lo burlesco. Bien, no importa. La madre de Gabriel disfrutaba más del juego que suponía tener a su hijo vestido de mujer que de sus posibles
virtudes en la escena. Mira la vieja. De hecho, ella hacía que Gabriel siguiera con los disfraces puestos. Ah, bueno, ¿ves cómo es? En la casa, cuando estaba fuera del teatro, en el burdel. En la casa, que era un burdel. En este caso no era una metáfora. Profesión de riesgo, como uno ¿no? cuando ve un cierto desorden y grita, esta casa es un burdel. Bueno, Gabriel decía estas mismas palabras, pero en un tono no de enojo, sino en un tono expositivo y descriptivo. Y miedoso. Esta casa es un burdel. Sí. Mi casa. Hay otros que dicen, este burdel es mi casa, ¿no? Sí. Bueno, es un lo servidor, pero está bien. La madre, ahí estaba. Aprovechaba, digo, esta circunstancia de estar Gabriel vestido de mujer para hacerle bromas a sus clientes que a veces preguntaban por el precio de la nueva señorita. El caso es que con unos amigos Gabriel decidió fundar una compañía con actores sin trabajo. Claro, que tienen trabajo no van a fundar una compañía. Ya tienen la suya, salvo que haya... Bueno, qué sé yo. En este caso, el propósito era dar funciones en los pueblos y en las aldeas. Sí. Naturalmente, ¿dónde las van a dar? El propósito era irse de su casa, diga la verdad. Sí, claro, porque estaba harto de que la madre lo obligara a vestirse de mujer. Bueno, por ahí fueron a dar una función, viajaban en un carromato, actuaban, dormían también, y cierta vez le pasó algo muy curioso en el camino de Hammersmith. Le salió al paso un hombre armado que se presentó, y mejor todavía se presentó, como el bandido Razzi, salteador de caminos. Buenas noches, soy Razzi, salteador de caminos. Spencer y sus amigos le contestaron que solo tenían monedas falsas que le servían para la escena, ya que eran actores. Y Razzi, emocionado, los obligó a que actuaran para él y les dio 40 chelines. Y él dijo, si Isabel es la reina en la ciudad, yo soy el rey en los caminos. Deben actuar entonces para su majestad, que vengo a ser yo, dijo el tipo. Muy bien. Bueno, entonces los actores ofrecieron algunos momentos de Hamlet para el ladrón, que se fingió rey por unos instantes. Qué curioso, en Hamlet justamente hay dentro de la comedia unos comediantes que actúan delante del rey, que no es otro que un actor. En este caso, además, el ladrón convertido en actor hacía de rey. Sí. Es bueno. Bueno, cuando los artistas terminaron, Razzi felicitó con ademanes nobles y desapareció rápidamente. Ahora bien, a las pocas horas volvió a presentarse Razzi y ya no mostraba signos de nobleza. Son todos iguales. Y dijo que debía recobrar los 40 chelines del rey del camino, puesto que su estirpe de público noble había sido, como lo representado, ficción. Claro. Entonces los actores devolvieron lo que habían cobrado y se volvieron a Londres. Allí sucedió algo terrible, algo que casi termina con la carrera de uno de los más importantes poetas y dramaturgos de estos tiempos. Una prostituta llamada Pat King, que solía ir al teatro, se enamoró de Gabriel. La madre de Gabriel la invitó al burdel para que lo conociera. Y Pat King lo amó y comenzó a visitar a Spencer con frecuencia. Pero esta mujer era amiga íntima de un obrero, de un tipo que trabajaba en un horno de ladrillo, que el tipo mal encarado, pero que ella estaba asqueado de aquel oficio y tenía la esperanza de trabajar como actor. Y ese obrero, cosedor de ladrillos, no era otro que Ben Jonson. Nada menos. Sí. Había recibido Jonson las órdenes menores. Era un hombre fornido, con la cara llena de cicatrices, hijas de la escrofulosis, aquella enfermedad que curaban los reyes de Francia por imposición de manos. San Luis. Tenía el ojo derecho más alto que el izquierdo. Me refiero a Ben Jonson. Había sido soldado. Era violento, se enojaba por cualquier cosa. Bueno, una noche Jonson siguió a Pat King y la sorprendió con Gabriel Spencer y se enojó muchísimo. Y lo agarró del pescuezo a Gabriel, lo llevó poco menos que a la rastra hasta la pradera de Hoxton. Y allí el infortunado Gabriel se vio obligado a hacerle frente con la espada. No es una metáfora. Spencer
alcanzó a herir en un brazo a Johnson, que se violentó todavía más, vio cómo era. Y entonces lo atravesó a Gabriel Spencer, que murió ahí mismo. Bueno, es una de las obras de Johnson menos conocidas esta. Se murió. Qué feo. Era el año 1593. Bueno, la madre de Spencer fue en busca de los guardias de la justicia y Ben Johnson fue conducido a Newgate. Bueno, actores de poca monta, bueno, todos los compañeros estaban esperando que Johnson terminara ahorcado por aquel crimen, pero no fue así. Como era sacerdote, claro, hemos dicho que había recibido órdenes menores, pidió el beneficio del clérigo y por toda pena le marcaron la mano con un hierro y le confiscaron sus propiedades, que probablemente por aquellos tiempos no eran muy importantes. Aquellos que desearon su muerte debieron actuar su dramaturgia, repito, aquellos que desearon su muerte debieron actuar su dramaturgia pocos años más tarde. Y cuando murió Johnson, en 1637, no había opinión competente que no lo considerara como el jefe de la literatura inglesa, posición que ocupó durante mucho tiempo. Esta es la historia de Gabriel Spencer, un hombre sin mucha importancia, salvo que pudo haber matado a Ben Johnson cuando éste todavía no había hecho las cosas importantes que lo hicieron célebre. Pero bueno, ¿quién nos dice que a lo mejor este joven Spencer no tenía dentro de sí el germen de un genio todavía superior al de Johnson? ¿Quién nos lo dice? Nadie. ¿Quién se lo va a decir? Ni siquiera la mamá de Spencer, pobre, que no le interesaba el genio. Bueno, yo dedico esta charla al pobre Gabriel Spencer, pero usted puede dedicarla a quien quiera. Ah, no, y me gustó Razzi, aquel ladrón de caminos que se interesaba por el teatro. Estaba pensando en un personaje que reúne las condiciones de Gabriel Spencer. Apellido raro, es un apellido muy noble de Inglaterra, un apellido muy viejo de las 13 familias, etcétera, que reúne los talentos de Spencer y de Razzi, que es el muchacho Raffles, el ladrón, que además es actor y que todo el tiempo se disfraza. Estaba pensando justamente en esta historia, Alejandro, de esta especie de frontera delicada entre la ficción y la realidad que suelen vivir los actores, acordándome de un pobre Svetlovidov, ese actor que en el Canto del Cisne Chekhov hace declarar en el final de su carrera esta cosa de calamidad, he vivido actuando de otros todo el tiempo, ¿para qué si ahora estoy condenado a ser yo mismo? Y estaba pensando también en Sybil Vane, una partiquera, una actriz muy menor que solo aparece a los efectos de reventar, después en el retrato de Dorian Gray. Sybil Vane, sí. Que hay tanta gente que se compra ropa allí y no sabe por qué se llama de ese modo la casa. Y digo, y en general, en ese tipo de actores menores que han cobrado, curiosamente, ¿no? Usábamos mucho nosotros ese nombre. Personajes de segundo orden de algún totalmente, sí, o Basil o Lord Henry. Totalmente. Lord Henry Wotton, los muchachos que nos han regalado el retrato de Dorian Gray. Quiero decir entonces que, digo, así como el fin de fiesta más tremendo es el final de una función, contra lo que yo que me he criado en bambalinas por culpa de mi papá que se dedica a estas cosas, digo, uno sabe que allí en esa frontera delicada cabe justamente todas las alegrías y algunos de los otros sentimientos, porque cuando uno se entera de la diferencia entre ficción y realidad, no puede más que cargarse al hombro toda su tristeza criolla. Y tristeza criolla es el valsecito que escucharemos ahora, dedicado a las turcas de José Ingenieros, y cantará Ignacio Corsini, su autor, por otra parte. Adelante.